Te doy la bienvenida a otra edición de análisis de La Caravana del Misterio de Sebastián Derain. En esta ocasión vamos a darle un vistazo a los viajeros del tiempo, un cliché bastante conocido. Sin lugar a dudas, un tema difícil para neófitos y asombroso para los expertos, que no hace otra cosa que recordarme una cita de las Confesiones de San Agustín de Hipona, uno de los filósofos de la patrística. ¿Qué es entonces el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé, pero si quisiera explicárselo a quien me lo pregunta, ya no lo sé. Lo que sí digo sin vacilación es que sé que si nada pasase no habría tiempo pasado, y si nada sucediese no habría tiempo futuro, y si nadie existiese no habría tiempo presente. Mucha gente discute entre sí acerca de la posibilidad de viajar en el tiempo. Unos aseguran que es posible gracias a ciertas distorsiones en el espacio-tiempo que solo pueden observarse a una amplia magnitud, y que otros aseguran que es imposible debido a que el tiempo solo va hacia adelante. No obstante, la respuesta correcta es que los viajes en el tiempo existen simplemente por el hecho de existir. El tiempo, a final de cuentas, no ha resultado ser más que la interacción de la materia y los cambios de estado de energía. La única manera de detener el tiempo es que todo dejara de interactuar entre sí. Y no hablo de que juguemos a las estatuas de marfil. Todo tendría que detenerse. Los fotones, los electrones, la fuerza de gravedad, todo. Lo verdaderamente imposible es dejar de viajar en el tiempo. Toda la materia está condenada al presente, que por efecto de la inmediatez está encadenada al futuro. Y los seres vivos conscientes, gracias a nuestra simple memoria, viajamos al pasado en cada ocasión que restituimos un recuerdo en nuestra mente. Cada que realizamos un acto que dominamos, como escribir, leer, caminar, correr, amar, escuchar, nos remite inmediata e inconscientemente al primer momento en que experimentamos conscientemente esa sensación, ese sentimiento, ese aprendizaje. Y nuestra vida es un milagro tal como lo experimentamos, porque nos permite hacer mucho más de lo que nos creemos capaces. Lo bueno de la imaginación es que nos permite trascender esos límites y visualizar escenarios ficticios en que, más allá de un recuerdo, diversos personajes pueden experimentar una época previa, o hasta imaginar lo que sucedería si pudiesen impedir la interacción de la materia y los estados de energía para que un cuerpo orgánico resistiese mucho más de lo que su caducidad le permite. Tan fantástico es el tema que uno de los clásicos del cine hollywoodense trata de eso. Volver al futuro se trata de un científico que inventa una máquina del tiempo utilizando un DeLorean, la cual un joven conocido suyo utiliza para escapar de un atentado, quedando varado 30 años antes de la misma ubicación, donde salva a su padre pervertido de ser atropellado, lo cual lo lleva a ser huésped en casa de su futura madre, que siendo una chica lujuriosa no puede pensar en otra cosa que fornicar con él. Esto es particularmente gracioso si tomamos en cuenta que para una historia futurista se retomó algo de la tragedia de Edipo Rey escrita por Sófocles. Nada como chistes de incesto para entretener espectadores de todas las épocas. Vicisitudes cotidianas. Nada nos obliga a imaginar escenarios mejores para nuestras miserables vidas que estar en una situación que no podemos remediar, como por ejemplo llegar tarde. Es entonces que pensamos en cómo sería si pudiésemos detener la materia y la energía por un instante, cesar el tiempo, pero eso sí, con la excepción de nosotros. Dejando de lado cierto género de porno japonés, el increíble mundo de Gumball tiene cierto episodio llamado La Cuenta Regresiva, donde la holgazanería de Gumball hace que él y Darwin pierdan el autobús escolar. Como es frecuente su impuntualidad, la maestra Simian amenaza con expulsarlos si reinciden una vez más. Es entonces que Gumball y Darwin se esfuerzan por llegar, con una misteriosa cuenta regresiva que permanece suspendida por encima de sus cabezas. Es por culpa de Gumball que las cosas empeoran cada ocasión, hasta que el gato impacta contra la cámara y detiene el tiempo. Ellos creen que podrán vagar por allí sin preocuparse. Sin embargo, parece que ellos son lo que se mueve demasiado rápido. No pueden leer cómics ni jugar videojuegos. Tratan de restaurar el tiempo, mas se exceden. Demasiado adelante en el futuro, después demasiado atrás en el pasado. Provocan cambios terribles una vez tras otra, hasta que al final solo se quedan con un juego de párpados alternativo, y eso no les parece tan mal. ¿Quién no se ha zampado un bocadillo con frijoles mal preparados alguna vez? Todo buen cocinero sabe que tienes que cambiarle el agua a los frijoles después de dejarlos remojando.
En caso de cocinarlos con la misma agua que con la que se les dejó remojar, sería inevitable que el pobre infeliz que se los coma termine pedorreándose por varias horas. Justo eso le pasó a la pobre Bárbara Gordon en el episodio de Vuelta en un Flash de la afinada serie de DC Superhero Girls. Ella, confiada en que deliciosos burritos que tenía tan a menudo y que consumía con frecuencia no le traían más que un delicioso sabor a su vida, jamás sospechó que un día le tocaría uno con frijoles mal preparados. Y, en plena asamblea matutina, Babs soltó tremendo flato justo cuando todos se quedaron en silencio. Esto la llevó a hacer la burla pública en su escuela, por lo que convenció a Barry Allen de viajar al pasado para evitar esa humillación. Fue a su casillero momentos antes de la asamblea y cambió su burrito por otro sin frijoles. Al ver que las cosas salían bien, Babs se convenció de cambiar otras cosas de las que se arrepintiera o que quisiera experimentar, pero por restricciones temporales obvias, como nacer después, no había podido. Para desgracia de Barry y de Babs, todo estaba hecho un desastre en el futuro, o bien su presente. Cada vez que intentaban deshacer el apocalipsis, lo hacían más escabroso y terrible. Bárbara tuvo que aceptar que el único modo de salvar la situación era darle a la Babs de la asamblea ese burrito con frijoles, para que sonara como tuba. Sin embargo, las cosas se salieron de control porque había múltiples batichicas de futuros alternos con opiniones divididas. Estaban las que buscaban devolver el burrito original con frijoles y las que querían evitar el ridículo flatulento. Al final, Babs consumió el burrito y dejó escapar una ventosidad maloliente que presumió con orgullo. Todos en alguna ocasión hemos tocado a alguien por accidente al tropezar. El problema de Andrew Glauberman en la serie de Big Mouth fue que al ser empujado durante una trifulca terminó agarrándole las tetas a una pobre incauta apodada Timón. El problema aquí es que Andrew ya tenía reputación de ser un asqueroso pervertido, patán y ruin. Timón tenía un novio, apodado Pumba, quien le prometió a Andrew una gran golpiza por lo que le había hecho a su novia. En la antesala de su masacre, Andrew repentinamente vomita a un anciano, quien resulta ser el mismo pero del futuro, quien le advierte que no es una opción enfrentarse a Pumba metiéndole un dedo en el culo. Es aquí que Andrew se pone a reflexionar sobre cuándo fue que su vida se fue al demonio, así que inicia un viaje tras otro hacia el pasado, llegando minutos antes de cometer actos deleznables que no solo arruinaron su reputación, sino que lo alejaron de la sociedad y lo convirtieron en un indeseable. Y es que este sujeto tiene una compulsión por masturbarse que va más allá de una amplia gama de fetiches que tiene, que lo llevan a sentirse excitado por cualquier cosa mínima, así que los problemas no son algo que falte en su vida. Finalmente, llega el primer momento en que se automanoseó, asegurando que ese primer orgasmo destruiría su vida. Sin embargo, todos los Andrews, incluido el anciano, llegaron a la conclusión de que nada importaba y se disponían a masturbarse en grupo, lo que era una completa estupidez. Andrew entonces decide volver a su propia época y aceptar el consejo de su amiga Jessie. Antes de que lo golpeen, se disculpa con Timón por haberla tocado inclusive si fue un accidente. Finalmente entiende que no se trata de las circunstancias, sino de cómo se enfrenta a ellas. Y hablando de enfrentarse con uno mismo, no podemos olvidar la ocasión en que Steven Universe terminó en una batalla campal con múltiples versiones de sí mismo, y todo por quedarse con una esfera del tiempo que le permitía regresar a un punto previo de su vida. Durante una misión con las Crystal Gems, el grupo está buscando un cristal del tiempo, pero no saben cuál es, creyendo que debería ser el más grande y hermoso de todos. Amatista toma uno de los relojes sin pensarlo y se activa una trampa que inundará el sitio. Steven aprovecha y toma una pequeña esfera que le había gustado, pues de igual manera la misión se había estropeado. Perla se molesta porque deberán esperar 100 años más para volver allí a buscar el cristal. Steven se marcha. Quiere acudir a un concierto de Ciudad Playa junto con su padre, pues pueden participar con un número. Llega el autolavado de su padre, pero un bote está atorado en la entrada, así que Greg no podrá ir a tocar. Steven desea volver en el tiempo para advertirle que el bote no cabrá y mágicamente regresa en el tiempo en el momento exacto para prevenir a su padre. Y desgraciadamente las protestas de Yellowtail lo hacen bajar descuidadamente de su camioneta, por lo que rompe un poste y provoca un incendio. Es así como Steven regresa momentos antes en el tiempo para evitar que su otro yo le advierta a Greg sobre el bote, pues es más fácil sacar un bote atorado que apagar un incendio. Al entender que sería imposible ir al concierto con su padre, los Stevens viajan al pasado para reunirse con versiones anteriores de sí mismos hasta formar un cuarteto. Y todo parece ir viento en popa, pero el ahora denominado Steven original trata de poner etiquetas a cada Steven, de lo que no resulta bien, y los otros Stevens terminan rebelándose y expulsándolo de la banda. Steven original entonces trata de regresar en el tiempo para impedir que la banda pueda formarse. Sin embargo,
Todos los Stevens tienen la piedra mágica, así que terminan persiguiéndose por el tiempo tratando de neutralizarse. Al final, Steven original va al momento en que tomó el cristal y trata de impedir que lo tome, destruyéndolo y así evitando aquella pelea sin sentido. Pero ¿qué pasa cuando en vez del protagonista es alguien más quien viaja en el tiempo? Esto es lo que sucedió durante el episodio 7 de la temporada 8 de South Park. Repentinamente en el pueblo aparece un grupo de gente extraña y calva, gente dispuesta a trabajar por muy poco dinero y en tareas que los niños solían hacer. Stan, Kyle, Cartman y Kenny descubren esto cuando su negocio de palear nieve es desplazado por esta gente nueva. Ellos cobraban $15 y esos sujetos tan solo 25 centavos. Aunque Stan se emocionó al saber del viajero del tiempo, ahora que le quita trabajo, está enojado. Sus padres lo regañaron por insultarlos como espaldas babosas, pero entonces un geólogo del futuro fue contratado y despidieron a Randy. A partir de entonces, los habitantes de South Park iniciarían un plan en contra de los inmigrantes del futuro, el cual consistía en destruir el futuro al hacer una pila de orgía gay. Después de pensar al respecto, deciden adoptar medidas que mejoren las condiciones económicas para que el futuro tan miserable del que vienen esos inmigrantes no suceda. Y eso comienza a funcionar, pero todos se dan cuenta de que hacer eso, cuidar el planeta, es mucho más gay que la pila de orgía, así que se desnudan y regresan a ello. En Chilling Adventures of Sabrina, en una ocasión le tendieron una trampa a esta bruja y la dejaron atrapada en una piedra. ¿Y cómo resolvieron los escritores esta situación? Necesitaban que alguien la ayudara a salir, pero al mismo tiempo tenían que vender la idea de que Sabrina era una chica empoderada y autosuficiente. Así pues determinaron que una versión suya regresara en el tiempo para rescatarla, con la única condición de volver a ese mismo punto en el tiempo para hacer lo mismo. Pero, ¿quién rescató a la Sabrina original? No importa, digamos que todo se trata de una paradoja y el demonio. Y luego de que la historia siguiera su curso y a Sabrina le tocara hacer esto, los escritores decidieron que ella era demasiado chingona para eso y logró remediar la situación, con lo que al final se tuvieron 2 Sabrinas libres. Una que decidió quedarse en el infierno a gobernar porque era la hija de Lucifer, y otra Sabrina que podría seguir como adolescente normal en Greendale e ir a la escuela con sus amigos mortales. Cosa curiosa es que Kiernan Shipka, quien interpretó a Sabrina, también participó en una película llamada Dulces y Sangrientos 16 que está disponible en Amazon Prime, donde interpreta a una chica llamada Jamie. Su madre es sobreviviente de una serie de asesinatos por parte de un misterioso asesino serial, y por lo tanto es sobreprotectora con su hija. Y en la noche de Halloween, la madre es asesinada en su propia casa, y esto afecta muchísimo a Jamie. Ahora sabe que la amenaza es real, y todavía peor, descubre que el asesino quiere matarla a ella también. Su amiga, una negrita tecnológica, inventó una máquina del tiempo que no funciona, o al menos no lo hacía hasta que el asesino clavó un cuchillo en la consola. Entonces Jamie regresó a 1987, en vísperas de los terribles ataques de aquel asesino serial original. Allí vemos que esta Summer, en una época repleta de racismo, sexismo y bullying, se queja de todo cuanto le parece ofensivo, por lo que obviamente le toca una buena ración de bullying también. De igual forma, cuando conoce a un chico que le parece sumamente atractivo, resulta es su propio padre. Los asesinatos siguen ocurriendo, pero con algunas variaciones, descubriendo que el asesino original era el director de su escuela, pero también un pelón obsesionado con esos crímenes usurpó el lugar de ese asesino para revivir el interés en su podcast y fue quien mató a su madre. Y al final, Jamie logró alterar los eventos suficientes para salvar a su madre, aunque esto generó que sus padres tuviesen un hijo antes que ella, al cual precisamente nombraron Jamie, por lo cual ella ahora tendrá que acostumbrarse a que le llamen Colette. Volver al futuro suele ser siempre el punto de partida para crear historias de viajes en el tiempo, como vimos anteriormente con el caso de Jamie. Por ello es que suele ser común que veamos a los personajes encontrándose con versiones más jóvenes de sus padres o inclusive topándose con hijos que aún no conciben, como es el caso de Harley Quinn en la temporada más reciente de su serie epónima, pues en búsqueda de llamar la atención de su pareja, Hiedra Venenosa, terminó activando una cápsula del tiempo que la llevó alrededor de un par de décadas en el futuro, donde todo estaba hecho un desastre. Lo curioso aquí es que fue que algunos protestaron porque había poco sentido en que 2 mujeres pudiesen concebir por sí mismas a una descendiente, cuando en dicha serie se ha visto que hay cosas más absurdas sucediendo y de hecho se tiene la tecnología para eso y más. Harley se enteró de que en el futuro estaba muerta al igual que Hiedra, pero al menos su hija lideraba una resistencia contra la tiranía de Robin, quien seguía siendo Damian Wayne. Aún más triste fue para ella enterarse que su propia hija la había traicionado, pero igual pudieron derrotarla y volver a su época.
En Miraculous Ladybug también un personaje llegó del futuro para hacer advertencias sobre eventos futuros. En una ocasión, Bonix, alter ego de Alex Cubdell, llegó con Ladybug y Chat Noir, junto con un akumatizado llamado Time Tagger. Fue de esta manera como Ladybug y Chat Noir se enteraron de que seguía habiendo un Hawkmoth todavía muchos años en el futuro, y que por el estado actual de la serie se sabe que ya no será Gabriela Agreste. La cuestión con Alex es que ella se le encargó tomar el Miraculous del conejo para saltar en el tiempo y así evitar que Hawkmoth pudiese obtenerlo, puesto que con un poder tan amplio sería prácticamente imposible para Ladybug vencerlo. Lo curioso del personaje de Bonix es que aparecía súbitamente para tratar de controlar cualquier anomalía que llevara a una debacle futura, por lo que intervino para impedir que Marinette y Adrienne se confesaran sus identidades alternas y secretas, pues su obsesión mutua los llevaría a distraerse de sus obligaciones y eso implicaría una catástrofe. ¿Qué piensas tú de los viajes en el tiempo? ¿Es algo que te parece interesante? ¿Es algo que te parece estúpido? ¿Qué otros viajeros del tiempo conoces? En fin, si el video te gustó, regálame un pulgarcito arriba y suscríbete a mi canal porque el amiguismo es la onda. Sebastián Derain para servirte.